reduccionista, mecanicista, organocentrista, ratomórfico, cajanegrista. Todas estas palabras son una especie de insultos que he leído y escuchado que hacen algunos psicólogos hacia los que somos conductistas. Y es que en este mundo postmoderno, ser conductista es casi un crimen. Camilo Hurtado en 2006 publicó un artículo donde nos cuenta una anécdota tanto triste como graciosa de un congreso. Resulta que un chico presentaba un trabajo fundamentado en la teoría de marcos relacionales, que es una teoría conductista, y que a pesar de que su trabajo lo expuso con bastante seguridad, se puso muy nervioso y comenzó a titubear cuando alguien del público le preguntó: ¿bailas? No, ya en serio, le preguntó: ¿Eres conductista? El resto de la audiencia se rió de la pregunta, como si se tratara de un chiste o como si ser conductista fuera algo ridículo o absurdo, incluso obsoleto, anticuado. Al final el chico decidió no comprometerse y solamente respondió que le interesaban solo algunos aspectos de la teoría. Hurtado nos cuenta que casi se pudo sentir como el auditorio respiraba de alivio porque no era conductista. Y es que algunos psicólogos suelen estar seguros de que lo que ellos conocen como conductismo dejó de dar respuestas hace mucho tiempo, pero es que a veces parece que ellos creen también que el conductismo se reduce solamente a un personaje, uno que creó una teoría bastante innovadora para su tiempo, pero que con el tiempo demostró ser muy limitada. Tienen la creencia de que cuando el condicionamiento operante de Skinner dejó de dar respuestas, cosa que en realidad nunca hizo, todos los psicólogos la abandonamos unánimemente, y que si no la abandonaste es porque no te enteras, que la psicología conductista ya no sirve. ¿Entendiste? Para ellos los conductistas somos como viejitos necios que no quieren aceptar que la mente existe. Y es que es verdad que las inconsistencias y limitaciones de la psicología operante no son un secreto ni son difíciles de encontrar, pero eso no quiere decir que los conductistas no encontraran alternativas para superarlas. La pregunta aquí sería: ¿bailas? ¿existe alguna teoría psicológica que haya logrado superar las limitaciones de la teoría del condicionamiento sin salirse del marco conductista? Pero claro que sí, y no fue solo una, fueron muchas y muy variadas. Pero hoy te voy a hablar de una sola, una que ha tenido muchísimo impacto y que hoy en día dirige el quehacer profesional de muchos psicólogos mexicanos. Estoy hablando de la psicología interconductual. Verás, una vía de solución del Dr. Emilio Ribes ante las limitaciones de la psicología de Skinner fue convertir a la teoría de la conducta en una teoría de campo, apoyándose en la metateoría interconductual de J.R. Cantor, de la cual ya hemos hablado en este canal. A ver, una metateoría es distinta de una teoría porque mientras una teoría describe eventos concretos que ocurren en la naturaleza, la metateoría más bien define cómo debemos de entenderlos y referirnos a ellos. La psicología interconductual de Cantor es más bien esto último, y es por ello que permite crear conceptos y categorías para generar una teoría aplicable al análisis de los fenómenos psicológicos, a partir de su metateoría como marco de referencia. Y esto es justamente lo que hizo el Dr. Emilio Ribes al utilizar las categorías cantorianas para generar una teoría aplicable al análisis de lo psicológico concreto, fenómenos como los que estudiaba Skinner, y es esta. Pero vamos despacio, ¿por qué hacerlo? ¿De qué serviría? ¿Qué diferencias tiene la teoría de Ribes con la teoría de Skinner? ¿Y sirven estas diferencias para resolver las limitaciones de la teoría del condicionamiento? Vale, con el video de hoy yo espero que cuando menos te quede claro qué es lo que estudiamos los interconductistas. Una discusión de toda la vida para la psicología es si ésta pertenece al campo de las ciencias naturales o al campo de las ciencias sociales. Esto llevado al extremo puede conducir a que la psicología se reduzca completamente a lo biológico por un lado o completamente a lo social por el otro. Explicar lo psicológico a partir de cualquiera de estos dos extremos convertiría a la psicología en un subcampo de alguno de los dos, y perderíamos nuestra especificidad como ciencia independiente con su propio y exclusivo objeto de estudio. En ese sentido, una primera ventaja de la psicología cantoriana con base en la cual se construyó esto sería el concepto de interconducta, que define a nuestro objeto de estudio como la interacción entre un organismo completo y aspectos particulares de su entorno. A ver, aunque Skinner hablaba de interacciones cuando definía su objeto de estudio, en realidad para él la conducta era solamente parte de la actividad o del funcionamiento de un organismo. Su objeto de estudio no era la interacción en sí, sino la actividad del organismo. Y estudiar la actividad de los organismos es algo que le toca a la biología,
por tanto la conducta que definió Skinner no era más que un evento biológico, cuando menos lógicamente. Y quizás por eso su explicación de la conducta humana compleja siempre estuvo tan limitada, y a la vez solía dar explicaciones tan rebuscadas y forzadas. Y de hecho yo mismo he llegado a leer algunas definiciones bastante biologicistas de la conducta. A ver, por favor, el puro movimiento o la actividad de un organismo no basta para explicar la conducta humana compleja. En contraste, el concepto de interconducta pone a la interacción entre un organismo y su entorno en el centro como objeto de interés. No a la actividad del organismo, no a los estímulos, sino a su relación. Y esta interacción es algo que ninguna otra ciencia estudia. Por fin, habemos especificidad ontológica. Lo más maravilloso del concepto de interconducta es que su simple y sencilla definición nos sirve perfectamente para demarcar límites lógicos entre la ciencia psicológica y las limítrofes más cercanas, que son la biología y la sociología. Nos distinguimos de la biología porque ésta se centra en estudiar la estructura y funcionalidad de un organismo, y si acaso por cómo esta estructura y esta funcionalidad son afectadas por eventos externos al organismo. De nuevo, su interés está en el organismo, en su funcionamiento, pero no en la interacción entre este completo y aspectos particulares de su entorno. Y por supuesto que la psicología consideraría a lo biológico como una condición necesaria para que exista lo psicológico, porque es obvio que no habría interconducta si no hubiera un organismo biológicamente determinado de cierta manera. Pero lo biológico es solo una categoría abstracta, solo lo reconocemos, no lo analizamos. Lo que analizamos son interacciones. No nos interesa analizar cómo funciona el hígado, no nos interesa analizar cómo funcionan los pulmones, no nos interesa analizar cómo funcionan los riñones, y tampoco nos interesa analizar cómo funciona el cerebro, ni eso ni ningún otro órgano. Eso es cosa que le toca a la biología. Así que si quieres ser psicólogo y estudiar el cerebro, pues ándate a estudiar biología, porque eso no nos toca aquí. Estudias interacciones, no órganos, ¿está claro? Por otro lado, nos distinguimos de cualquier ciencia social, porque aunque estas se interesan por estudiar instituciones, prácticas sociales, relaciones de producción, políticas y demás situaciones donde hay individuos involucrados, ellas analizan estos fenómenos como sistemas completos, al margen de la actividad de individuos particulares que están en ellos. O sea que sí estudian sistemas donde hay individuos, pero no estudian al individuo en sí. Y lo que ocupa la psicología es estudiar la manifestación de estos sistemas entre individuos, porque finalmente un individuo relacionándose con otro es un organismo interactuando con un aspecto particular de su entorno. Y de nuevo, aunque se reconoce la existencia de sistemas sociales como políticas, instituciones y relaciones de producción, los psicólogos no estudiamos ninguna de esas cosas, sino interacciones entre individuos condicionados por esos sistemas. Y eso tampoco lo estudia ninguna otra disciplina. Estudiamos interacciones, no estudiamos ni instituciones, ni culturas, ni políticas, ¿está claro? Así que si eres psicólogo y quieres estudiar la cultura, la sociedad y la historia, pues quizás te convenga más estudiar alguna ciencia social. Nosotros estudiamos el comportamiento individual. Así que lo primero que han hecho Cantor y Rives con base en Cantor ha sido darnos independencia como ciencia, simple y sencillamente aclarando cuál es nuestro objeto de estudio, en una definición sencilla y elegante que centra y enmarca el camino a seguir de nuestro quehacer científico. Ahora, ¿por qué la psicología de Rives se construyó como una teoría de campo y cómo ayuda esto a superar las limitaciones de la teoría de Skinner? Primero, los procesos psicológicos para Skinner eran lineales, es decir que primero ocurría una cosa y en consecuencia ocurría otra. Había una causa y un efecto. Él creía que estas ocurrencias y esta contigüidad temporal era lo que causaba a los fenómenos psicológicos. Intentó basar su ciencia en relaciones funcionales, pero terminó enunciando relaciones causales. Y las relaciones causales excluyen lógicamente a cualquier factor que no entre en la interacción entre la causa y el efecto. Sin embargo, hay factores como los acontecimientos, los estados de ánimo, las situaciones particulares, los eventos en la historia individual de cada organismo que no entran en un esquema causal directo y que son lógicamente excluidos de la relación causal. Por ello, Rives en este libro recurre a una perspectiva un poco más integradora, la idea de campo interconductual de Cantor. Aquí la conducta es un flujo continuo que segmentamos analíticamente en unidades simples llamadas segmentos conductuales, donde hay un campo de relaciones de contingencia no solo entre la actividad del organismo y los objetos de estímulo, sino con otros factores físicos que afectan esta relación sin pertenecer directamente a ella, porque esta relación es del tipo funcional y no del tipo causal. Todos los factores están relacionados entre sí, aunque la parte más importante es el contacto entre el estímulo y la respuesta. Si te das cuenta, la actividad del organismo está involucrada en este modelo, pero no es el principal interés, sino la interacción de esta actividad con aspectos particulares del entorno. Las relaciones dentro del campo
son sincrónicas, es decir, que ocurren de manera conjunta y al mismo tiempo, y por ello ninguno de los elementos del campo es la causa del resto ni de la organización total, pero cada uno depende funcionalmente de los demás, es decir, son interdependientes. Aun cuando las interacciones psicológicas ocurren linealmente, entendemos que todas las relaciones dentro del campo existen a la vez, y que esas ocurrencias lineales no explican el porqué del comportamiento, no por sí solas. En resumen, mientras que para Skinner lo psicológico puede ser simplemente la actividad del organismo, para Cantor y Rives esa actividad es solo una parte de la organización del campo, de un montón de elementos que están en el campo y que son lo que realmente conforma al evento psicológico. Ahora, ¿cuáles son los elementos del campo interconductual? Como ya dijimos, hay una interacción entre un organismo que actúa y un objeto que estimula. Juntos a estos factores del campo los llamaremos función estímulo-respuesta, y es lo fundamental y lo central de todo el campo. Esta relación puede ser afectada por ciertos factores de la situación y por la historia interconductual del organismo. Estos dos elementos pueden facilitar o interferir la ocurrencia de la interacción. Juntos a estos factores los vamos a llamar factores disposicionales. Pero esta relación solo puede ocurrir si hay un medio que lo permite. Este medio de contacto representa a todas las condiciones necesarias para que ocurra la interacción. Es aquí donde entra lo biológico, lo físico-químico y lo social o convencional, pero entran como condiciones para que exista lo psicológico, no como dimensiones que hay que analizar en sí. Cada interacción está limitada por el tipo de estimulación, el medio de contacto y el tipo de organismo. Estos factores componen el medio de contacto. Pero lo fundamental y necesario para que podamos decir que hay conducta psicológica es que un aspecto particular del entorno se relacione funcionalmente con la actividad de un organismo completo. Esta interacción recíproca es la función estímulo-respuesta y, como te dije, va a ser nuestro centro de atención. Si quieres conocer mejor un poco este modelo, te dejo mi video sobre interconductismo en la descripción de este video. Muy bien, ahora vamos a detenernos aquí un segundo. Si bien la interacción de la función estímulo-respuesta es entre un solo estímulo y una sola respuesta, sabemos que ni uno ni otro se mantienen iguales durante toda la vida del organismo. Van cambiando en función de la historia de este y de la situación en la que se encuentre. Por ejemplo, una canción que te causaba mucha felicidad cuando la escuchabas con tu expareja, después de haber terminado con ella, ahora te causa tristeza. La canción es la misma y tú eres el mismo, pero la forma en la que te relacionas con ella es distinta. Y ya no puedo. Y es distinta por un evento que está en el pasado, que hace que la relación cambia la función estímulo-respuesta. Rives tiene claro que las funciones estímulo-respuesta van mutando y en principio no parece tener claro por qué, y la historia, siendo un factor del campo, no explica por completo toda la interacción. También tiene claro que hay funciones estímulo-respuesta más complejas que otras. Por ejemplo, para presionar una palanca solamente necesitas localizarla y actuar sobre ella, pero para recitarle un poema a alguien tienes que recurrir a un estímulo que no está presente cuando lo estás haciendo, además de un montón de habilidades de habla y elocuencia que tuviste que aprender a lo largo de tu vida. Está claro que hay funciones diferentes y que algunas tienen más elementos involucrados que otras. En el caso del poema, aunque el poema que te aprendiste no está presente físico-químicamente cuando lo estás recitando, está claro que ese poema como estímulo está afectando tu comportamiento en ese momento, sin estar ahí, aunque tu conducta en ese momento se esté relacionando solo con un estímulo. Es por esto que es tan importante entender al campo interconductual como un campo de relaciones sincrónicas, porque aunque un comportamiento ocurre en ciertas circunstancias, hay factores que no están ahí pero que lo están afectando. Hay estímulos que sin estar presentes lo siguen afectando y como estímulos deben seguirse considerando dentro de la función estímulo-respuesta. Y básicamente tener contacto no físico sino funcional con objetos de estímulo no presentes es sencillamente extender el límite del campo. Hay que saber que dotando a la teoría de la conducta con esta nueva perspectiva, Rives de ninguna manera pretende desechar la evidencia que generó la teoría del condicionamiento, sino replantear y reinterpretar las observaciones hechas por la teoría del condicionamiento, utilizando además como puente el concepto de contingencia, que ya existía antes en la teoría de la conducta y significa dependencia y condicionalidad recíprocas. Así que se adapta perfectamente a la idea del campo interconductual de Cantor.
Cantor, donde hay relaciones condicionales recíprocas e interdependientes. Y es por todo esto que la teoría de Rives tiene como principal intención hacer una clasificación, una taxonomía de las funciones estímulo-respuesta, reinterpretando, replanteando y extendiendo la evidencia que consiguió la teoría del condicionamiento. Así que ahora la labor es identificar y describir la manera en la que se estructuran estas funciones en campos interconductuales. A estas formas o estructuras generales de un campo de contingencias se le llama mediación. Así que ya lo tenemos fácil, ¿no? Solo debemos describir las distintas formas de mediación en las funciones estímulo-respuesta. Sencillo, ¿verdad? Y ya no puedo. Una última ventaja de esto es que al clasificar las funciones estímulo-respuesta, probablemente encontremos diferencias de complejidad, cosa que no tenía la teoría del condicionamiento y que nos obligaría por fin a abandonar el estudio del comportamiento de la rata blanca como análogo absoluto del comportamiento humano, y superaríamos dos limitaciones más que tenía la teoría del condicionamiento. ¿Cómo hacerlo? Pues eso te lo contaré en el siguiente video. Aquí tienes otro video que seguro te va a interesar y puedes suscribirte en este botón de aquí. Soy Ángel Cortés y muchas gracias por ver este video.